Buenas noches, compañeros. Buenas noches con todos. Esperemos unos minutitos a que se conecten el resto de compañeros. Gracias. Bien, buenas noches con todos. Iniciamos la clase. Hoy tenemos que ver el cine y la multimedia, pero como siempre les quiero presentar un video acerca de cómo es o cómo está siendo el futuro en un medio audiovisual y en un medio tan cambiante como el actual, ¿no? En donde todo lo que tiene que ver con el audiovisual, la música, en general las artes, se lo está difundiendo, comercializando a través de las plataformas digitales. Entonces, veamos este video, es un cortito de 10 minutos y continuamos con la clase. Gracias y bienvenidos. Lo que falta es una mayor conciencia. Nos llama mucho la atención que en países como Francia, que es una economía más grande, o como Portugal, que es una economía un poco más pequeña, o sea, más pequeña, pues no tenemos un problema de piratería como el que hay aquí. O sea, no podemos ver la piratería como algo, digamos, socialmente admisible, aunque no sea correcto. Y es que está pasando a nivel judicial, está pasando a nivel social. No nos escandaliza ver el Top Manta o no nos escandaliza el tema de la adquisición libre de contenidos sin tener en cuenta que detrás hay toda una cadena de personas que crean esas obras y estás destruyendo empleo, estás destruyendo patrimonio, estás destruyendo creatividad. Y las grandes potencias, las grandes culturas a lo largo de su historia han cuidado mucho de su patrimonio cultural. Creo que sí, que llegará un momento en que bajará, porque la piratería no es un fantasma, no es intangible, no es algo contra lo que no se pueda. El problema de la piratería pasa por un consenso de varias industrias. El día que los operadores de telecomunicación, las industrias de la electrónica, y incluso los legisladores y muchas digamos muchas industrias más y agentes públicos, sociales y demás tengan muy claro el escenario cuál es el escenario y qué medidas se pueden tomar. Yo pienso que se puede reducir a unos niveles no vistos. Es algo que se puede localizar, microlocalizar, macrolocalizar y se pueden tomar medidas. Pero en lo que en realidad creemos es que falta una conciencia social. O sea, no vuelvo a poner el ejemplo de que países que nos rodean,
a mayor y menor escala económica no sufren un problema como el de España. Lo de España es algo que es digno de un buen análisis sociológico. En el año 2001-2002 el negocio de la música recibió un impacto negativo en su negocio de un 85%. O sea, fue prácticamente un crack de pasar grandes estudios en España a hacer 120 discos a hacer 6. O sea, la cantidad de talento humano, de especialistas en el medio y demás que se tuvo que reciclar o irse a otras industrias fue algo apoteósico. A partir de esta situación surgen nuevas fórmulas de modelo de negocio. Surgen los eventos, o sea, los eventos en directo se multiplican, surgen nuevas formas de comercializarlos. El móvil comienza a ser, digamos, un medio para hacer llegar la música a los usuarios, las tiendas de iTunes en Internet. O sea, se está dando una transición, comienzan las suscripciones, incluso comienzan los portales de música gratuita basadas en patrocinios de marcas comerciales. Este es un sello que desestima el formato físico y evidentemente todos los artistas se van a desarrollar vía web. ¿Por qué? Pues porque, como hace MySpace, todos los artistas colgarán sus temas en nuestra web y a partir de ahí, a través de las valoraciones que van a hacer los mismos usuarios y el equipo profesional que tiene la compañía, se determina cuál es el artista a lanzar al mercado. O sea, la plataforma real que vamos a utilizar como medio, además de generar los ingresos que generarán todos los artistas, es vía móvil. Dentro del móvil van a tener realmente todos los artistas que estén en este sello. Vamos a poner en dos fases. Una antes de que puedan ser fichados, donde realmente si entras en el WAP de emoción del sello Espacio Movistar, cualquiera de los artistas que han colgado sus temas pueden escuchar la canción, se pueden descargar el tono e incluso pueden mandar la canción a todos sus amigos, y eso de forma gratuita, hasta en el momento que una vez que se les fiche van a tener la cobertura que tiene el sello. Utilizaremos las herramientas que realmente tiene esta compañía, totalmente dirigidas hacia el móvil, y utilizaremos pues, acciones vía MMS. El primer artista actuará en los festivales afines de Telefónica como Rock in Rio, Summer Case y Metro Rock. Queremos desarrollar como mucho entre 3 y 4 proyectos al año para poder realmente trabajarlo como se merece. Este sello se crea para eso, realmente para potenciar nuevos talentos de la música. Lógicamente la industria está buscando un nuevo espacio, nuevos modelos, pero en ese periodo de transición necesita una protección porque si no desaparece. Portal Latino es una plataforma de promoción con servicios gratuitos financiada por la Sociedad General de Autores en el esfuerzo de dar posibilidades a todos los creadores para que aprovechen la potencialidad de la red y pongan sus obras, pero no de cualquier manera, sino de una manera legal, de una manera segura, protegida, pero también accesibles a todos los usuarios. Está abierto a todo el colectivo de creadores, desde intérpretes, grupos, actores, productores, es decir, se trata de abarcar al máximo el espectro de la industria de la cultura. Suben una serie de nuevas líneas, o sea, el tema de los móviles, Internet en parte empieza también a mejorar en el mundo de la música, pero sigue siendo un problema serio para la industria. Internet está claro que no se puede desinventar, hay que buscar nuevos modelos de negocio, hay que buscar nuevas fórmulas de hacer llegar productos a través de este magnífico medio que es Internet a la gente. Es un mundo totalmente abierto, a diferencia de que antiguamente las discográficas, cuando sacaban un artista, realmente el consumidor lo conocía poco antes muy poquito antes de lanzarlo. Aquí hay mucha capacidad de tiempo para que entre todos los usuarios, profesionales, etcétera, ellos mismos decidan o muestren y valoren ese artista, con lo cual cuando se produce el lanzamiento el porcentaje de error baja considerablemente. Y también se requiere, digamos, de una política de la industria, de Estado, de conciencia social,
para que no termine Internet, digamos, acabando, digamos, con una industria cultural. O sea, si una creación no tiene un modo para realizarse en el mercado, pues termina desapareciendo. O sea, tenemos una herramienta estupenda para adquirir música o cine gratis, pero a la vez estamos quebrando a las industrias que generan esas obras. Entonces, o sea, la disyuntiva es muy clara. En el mercado discográfico, pues los grandes estudios han apostado por nuevas formas de llevar la música al mercado, como son los conciertos, los eventos en directo, pero la producción discográfica está cayendo. El formato del CD está en desuso poco a poco. Lo que está claro es que las compañías discográficas son compañías que conocen este negocio y irán evolucionando. Sin embargo, se ha generado mucho autoproductor o productor independiente porque, lógicamente, las herramientas de producción y distribución digital, digamos, en el entorno digital son mucho más accesibles. Y ahí han multiplicado los espectáculos en directo, una respuesta de los agentes de la industria, de los artistas, de las discográficas, de las agencias, a la situación de crisis que ha vivido la música en los últimos 7 años. Que efectivamente está habiendo un auge muy importante del directo. Y por esta razón nosotros hemos creado un servicio que se llama Locales por la Cara, que ofrece a nuestros socios la posibilidad de ensayar en locales de ensayo de manera gratuita. Y se hacen conciertos en directo, estamos ahora mismo haciendo 2, 3 conciertos mensuales, tanto en las salas de ensayo como en el FNAC, en los espacios de conciertos del FNAC. Dentro del espacio Movistar en Barcelona hay locales de ensayo donde cualquier persona que le guste tocar puede acceder gratuitamente a esos locales de ensayo. Además de eso, luego, una vez al mes, con toda la gente que ha ido a los locales, más toda la gente que ha colgado los temas en nuestra web, seleccionamos una serie de grupos y el premio, vamos a llamarlo así, es tocar en el espacio Movistar en un escenario profesional. Que haya muchos espectáculos en directo no tiene por qué ser la respuesta o la compensación a que las obras se puedan, digamos, adquirir de una forma indiscriminada y sin la contraprestación a sus creadores y a quienes las producen, que viven de eso, es su oficio. El que no piense en digital desde ya, pues va a tener problemas en el corto y medio plazo, sea de la industria de que se trate. Bien, ese les quería enseñar, no, si bien es con la música, pero justamente nos hace reflexionar lo que está pasando en el mundo cultural, en el mundo audiovisual con respecto a las redes sociales, ¿no? Y en este caso, de nuestro tema, multimedia. ¿Qué es la multimedia? La multimedia tiene que ver con varios formatos o varios soportes a los cuales uno tiene que trabajar. Es por esto que en la actualidad en las universidades, varias universidades, dan producción audiovisual y multimedia. ¿Por qué? Porque se supone que el perfil actual de un profesional es un profesional que pueda hacer desde fotografía, animación, community manager, o sea, manejar las redes sociales, ¿no? Entonces, filmar, hacer sonido. Entonces, es un poco el perfil que se está sacando en las universidades. Si bien eso no está mal, el problema es que en nuestro país no hay una planificación de las cosas. Entonces, hay más o menos unas 17 universidades que ofrecen en el Ecuador
que ofrecen audiovisuales y multimedia. Cada una de ellas gradúa 50 profesionales al año. Entonces, imagínense la cantidad de desocupados que votan actualmente a la sociedad. ¿Por qué? Porque justamente no tenemos una planificación en el sentido de decir, a ver, necesitamos tantos ingenieros, tantos médicos, tantos abogados, tanta gente que hace cine, sino que es el famoso libre albedrío, entonces lo que quiere la gente, pero no se llega a ninguna solución así. Es más, al contrario, en estos momentos post pandemia hay un montón de profesionales del mundo del cine y el audiovisual que están en la completa desocupación. También, ¿cuál es un poco el problema? Que en la actualidad las empresas que hacen publicidad o las agencias de publicidad no es que contratan a un profesional en donde están viendo su hoja de vida, sino que lo que están viendo es un profesional que les haga todo el trabajo lo más barato posible. Y en este sentido, contratan a muchachitos que salen recién graduados a que les hagan todo, desde fotografía, video, que manejen las redes sociales por un salario básico. Y lo que conlleva esto es que justamente haya mucha gente que no trabaje. Otra cosa, que no se trabaje en colectivo. Entonces, en el sentido de que una producción audiovisual no es que hace una sola persona, sino que intervienen varios profesionales. Y esto es lo que va a determinar también la calidad de la producción, ¿no? Porque, claro está, dos cabezas piensan mejor que una. Entonces, son varios los problemas que enfrentamos como sociedad, porque no hay una planificación, no hay metas, no hay objetivos, y entonces cada cual estudia como puede, y cuando ya llega a la realidad del mundo profesional, se da cuenta que para conseguir un trabajo muchas veces depende de las palancas que tenga para ese trabajo, y va a depender mucho de eso, de los contactos que tengan, inclusive para negociar el salario que tienen. En los actuales momentos también con el tema de la migración de población venezolana, así como hay mucho mendigo en la calle, también ha venido mucho profesional, que muchas empresas a este profesional le pagan la mitad, inclusive el básico, y ellos por su necesidad aceptan eso y están trabajando en esas empresas. Entonces, son varios los problemas como sociedad que tenemos para que todo este campo del mundo del cine, el audiovisual, no se desarrolle. Y que el problema un poco de fondo es que si bien tanto el arte, la cultura, la literatura, el cine, la música, están promocionándose o están difundiéndose a través de la red, de las plataformas, ¿no? En Ecuador esto también tiene muchas limitaciones, ¿no? Nosotros, la mayoría de gente que utiliza las redes o utiliza el celular es simplemente para chatear, para ver mensajes sin importancia, ¿no? Para reírse. Entonces, sí estamos como realmente en un pantano como sociedad, en un mundo tan cambiante, en un mundo en donde, como se dice, el pez grande se come al pequeño, y en donde no terminamos de despegar con respecto a la producción audiovisual. Y yo hasta aquí mi comentario. Si alguien quiere participar o hacer alguna pregunta con respecto a este tema, ¿no? Bienvenidos. Vamos con Giovanni, por favor. Sí, sobre este tema quería yo comentar, así como tenemos ya mucha gente que se ha ido graduando en las cuestiones audiovisuales, también existe otro tipo de, o sea, no solamente los que ya se gradúan en la universidad, sino habemos algunos empíricos que estamos también, o sea, supuestamente, me incluyo, supuestamente ya sabemos algunas cosas, pero
Algunos sí tomamos conciencia de que nos falta, ¿no? Por eso es mi presencia acá en el curso. Pero lo que a mí me da un poquito de recelo es lo que se ve en las redes sociales. Por ejemplo, yo he visto material bien elaborado de algunos compañeros y se suelta, ¿no? En las redes sociales y tiene muy pocas visitas, pero en cambio yo he visto que hay unas chicas, dicen, hoy día les voy a mostrar cómo corto mi guineo. Sí, tiene como a veces hasta 1 millón de visitas, solo por ver cómo corta el guineo. Y yo no entiendo porque solamente va, corta, lo deja y dice, ay, muchas gracias, eso es todo. Y yo me quedo loco, entonces vos dices, ¿qué educación tienes en la gente que está alrededor? ¿Qué, qué falta de preparación? Porque algunos, cuando yo converso con mis estudiantes de actuación, ellos a veces ya no van a ver una obra de teatro como antes, ¿no? Que simplemente iban a reírse, sino van a aprender la técnica, ven cuál es la metodología, determinan cuál es el objetivo, qué está aplicando el actor. Y cuando nosotros salimos a veces conversamos en nuestra aula de actuación, entonces nos vamos dando cuenta de la evolución que tienen cada uno de los grupos, ¿no? Y hay técnicas que son muy buenas, lo mismo en audiovisual. Por ejemplo, yo veo que algunos compañeros tienen muy buenas técnicas de trabajo, de grabación, tiros de cámara, lo que es el libreto, el nudo, etcétera, ¿no? Pero en cambio, a mí me sorprende que, por ejemplo, a veces lanzas una producción y tiene muy pocas vistas y en cambio una foto de lo que están en el bar karaoke tiene 3 veces más de lo que tú pones ahí, ¿no? Entonces eso te denota también la sociedad en la que estás viviendo y la poca comprensión que existe del trabajo audiovisual, ¿no? Gracias. Gracias, Giovanni. Sí, y con respecto a lo que usted decía de que hay esto de una chica que corta banano, de una chica que tiende una cama, es también el morbo. O sea, la gente ve esas cosas porque es una chica media guapa que está enseñando la pierna, está enseñando los senos, entonces el morbo, por eso tiene tantas visitas. Y también es por el famoso al logaritmo, ¿no? De esto de Facebook, en donde ven cuáles son sus tendencias, sus cosas, y le bombardean con este tipo de mensajes. Y la gente paga, o sea, con $10 usted puede tener 100 visitas, con $50 o $100 puede tener 1 millón de visitas. Entonces, esa es la razón de cómo funciona el famoso logaritmo de Facebook y de las otras plataformas. Bien, Mauricio Cruz nos quiere decir algo también. Le escuchamos, Mauricio. Buenas noches, Carlos, y buenas noches a los compañeros. Sí, bueno, yo creo que pienso que más que sería una especie de concientización o más bien de saber valorar justamente el trabajo que hacen los productores audiovisuales, porque a veces están tan desvalorados o no lo toman como que es algo eh, muy fácil de hacerlo, o sea, que no requiere de demasiada preparación. Entonces, pienso que como está un poco desvalorado en sí el hacer un producto audiovisual, a veces hasta quieren que se les regale un trabajo. Y como decía justamente el video, yo pongo también en el sonido como ejemplo, todo a veces, y lo digo por la Casa de la Cultura también, nos toca hacer desde video, audio, camarógrafos, hasta poner la escenografía, bueno, un montón de cosas. Entonces, eso también hay que un poco valorar en el sentido de que deberíamos tener, como decías tú, Carlos, una especie o sea, de preparar o que el país prepare a los profesionales de acuerdo a cada situación. Yo pongo un ejemplo en España, para hacer sonido en vivo, tienen un ingeniero de instalación, un ingeniero de monitoreo,
un ingeniero para solo sonido y otro ingeniero para hacer la mezcla de la música. Entonces, están como 4 personas solo para eso. Y solo me refiero allá al sonido en vivo. De allí, obviamente, los técnicos que hay detrás de todo eso. Entonces, lo mismo debería pasar eso. Ahora, como tú decías, también pienso que hay pocas, por ejemplo, acá en nuestra ciudad, no hay ni siquiera las carreras ni de cine, ni de sonido, ni de maquillaje. Entonces, peormente podemos tener una concientización o valoración hacia hacia un producto audiovisual. Eso nomás, Carlos, gracias. Gracias, Mauricio. Sí, todas estas reflexiones que hacemos y lo que acaba de topar Mauricio, en provincia es mucho más grave porque no hay ni siquiera esas carreras. Entonces, y lo que decía Giovanni, muchas veces la formación de la gente ha sido empírica, ha tenido que aprender en la práctica. Y el problema de fondo es social, sigue siendo social, en el sentido de que no planificamos ni siquiera a nivel local, peor a nivel nacional, de cuáles son nuestras necesidades. Por ejemplo, Quito, Guayaquil, Cuenca está saturado de universidades de producción audiovisual. No, pero esos estudiantes que salen ahí o esos graduados que salen de esas universidades se quedan solo en esos centros, aunque no tengan trabajo, y nunca exploran la posibilidad de ir a provincia a trabajar. Entonces, es como un círculo vicioso, ¿no? De que no, pues me quedo en la capital aunque no tenga nada que hacer, o me quedo en Guayaquil, que es capital económica, pero, aunque no me den trabajo. Entonces, son muchos factores que influyen en eso. Y lo importante aquí, yo creo que lo que estamos haciendo es el tema educativo, o sea, el tema de educación es básico, ¿no? No solo tampoco esperar de las autoridades. Yo creo que como sociedad civil, nosotros también podemos estar presionando a las autoridades para eso, para que reglamente, para que posibilite, para que dé facilidades de ciertas cosas que tenemos que desarrollar. Si no hay otra pregunta, quiero enseñarles un poco cómo nosotros en la Cinemateca, la Casa de la Cultura, hemos trabajado el tema este de multimedia en los diferentes productos audiovisuales que sacamos. Entonces les quiero compartir un trabajo y seguimos hablando, por favor. Bien, por ejemplo, en este caso hemos cogido tomas de archivo que tenemos y le estamos dando o sonorizando de diferente forma, ¿no? Y esto nos ha traído buenos resultados en el sentido de que hay más apreciación. Hemos hecho también, por ejemplo, igual tomas de archivo con rock, hemos sonorizado con rock. Y eso hace que se interese más a la gente, ¿no? Y ha sido muy, muy importante. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que en el campo audiovisual y en los actuales momentos de
tanto desarrollo tecnológico de la red, la multimedia es necesaria. Es decir, necesitamos contar con alguien que haga diseño gráfico, que haga fotografía, ¿no? O muchas veces, como les repito, en las universidades forman este tipo de profesionales. Nosotros hemos estado trabajando con pasantes que nos ha dado buenos resultados. Algo que igual les quiero enseñar de esta misma página es, por ejemplo, ciertas... a ver, perdón, salgo un ratito de aquí. Miren cómo nosotros hemos comenzado a promocionar. Fíjense, hasta en la gráfica, el rayar un poco las fotos, el darle cierta forma. Esto nos ha permitido que podamos llegar a un público mucho más joven, ¿no? Con los mensajes y con la programación de la Cinemateca. Entonces, todas estas cuestiones lo que hacen es ayudarnos en este trabajo audiovisual, ¿no? Es importante contar con profesionales que estén al día en todos estos formatos para que nos puedan ayudar en el trabajo y en la parte gráfica, en la parte, por ejemplo, del afiche. Un afiche, cuando uno hace una producción audiovisual, es importantísimo porque es en una imagen te tiene que captar toda la atención o sintetizar en una imagen todo lo que trataste de decir en tu cortometraje o en tu largometraje. Bien, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer con respecto a esto? Ya sea de lo de multimedia o de lo que hemos estado hablando de que las universidades en este momento están formando un montón de gente en el campo audiovisual y de multimedia, pero no hay igual una planificación. No hay ninguna pregunta. Bueno, continuamos. Algo que también es muy importante en el campo del audiovisual y también del trabajo gráfico y de los diferentes formatos que tenemos que hacer, es la cuestión de trabajar animaciones. En este momento también, no solo que hay carreras de animación que ya se están dando aquí en el país, sino que inclusive hay programas gratis en el internet donde uno puede ya aplicar o aprender animación en 2D y en 3D, que también son parte de todo este lenguaje del multimedia que podemos aprovechar y desarrollar en nuestros mensajes, ¿no? Cómo posicionar. Algo que, por ejemplo, decía Giovanni, que alguien hace una producción de muy buena calidad, lo sube a la red y no es bien vista. El problema también que tenemos es que muchas veces creemos que la producción audiovisual es solo hasta hacer el trabajo. Y no, la producción audiovisual tiene que ver con la distribución, tiene que ver con la exhibición, y son temas que aquí en el país no se manejan. Yo he visto la mayoría de talleres y de cursos que se dan es de producción, pero nadie habla de la exhibición, de la distribución de las películas, de los festivales. Y entonces esto también yo creo que es una tarea pendiente. Como sugerencia, de pronto el próximo año podríamos hacer un taller específico sobre la exhibición y distribución de películas, ¿no? Y ver si contamos, porque para esto es importante, con alguien del extranjero, con alguien que haya manejado estos mercados internacionales, porque son también bien complejos. O sea, entrar a festivales, entrar a los mercados internacionales es toda una ciencia que no es imposible, pero sí hay que saber cómo llegar a eso. De mi parte, o sea, yo lo que quisiera también es que lleguemos a concretar todas las ideas, todos los proyectos que nos hemos planteado en este taller. Por ejemplo, lo del cineclub, lo de hacer un cineclub al inicio virtual entre todos los compañeros del taller es algo que creo que debemos llegar a concretar. Y yo voy a trabajar y presionarles también a ustedes a que en estas ya últimas clases que nos quedan, ver si llegamos a concretar
esta posibilidad de hacer un cineclub virtual. ¿No? Y lo otro que también nos habíamos planteado como parte del taller es hacer una revista de crítica cinematográfica, por lo menos del cine ecuatoriano, que sea virtual. Yo creo que aquí hay muchos profesionales que están estudiando, que están en el campo audiovisual, que podríamos desarrollar esta idea y poderla concretar. Y alguien decía en otro de los grupos, inclusive hasta una fuente de financiamiento para muchos de ustedes que están en el taller. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, agradecerles por su participación y nos estaríamos viendo la próxima semana. Recuerden que tendríamos igual clases jueves y viernes porque la idea es poder concluir el taller a finales de noviembre, ya que diciembre es un mes mucho más complejo. Si no hay más, nos veríamos entonces la próxima semana. Gracias y una buena noche con todos. Muchas gracias, maestro. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta luego. Un bonito Gracias. feriado. Hasta mañana. Gracias igualmente.